dead girl, the neighbors, the friend, the dead friend, the truth, the baby. Poor baby. Whose baby? Pray. Pray for Rosemary's baby. La semilla del diablo es una película de terror estrenada en 1968, escrita y dirigida por Roman Polanski y basada en la novela de Ira Levin. Protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon, narra la historia de una mujer embarazada que sospecha que una secta maligna quiere llevarse a su bebé para usarlo en sus rituales. Su estreno supuso una revolución. Todo el mundo hablaba de ella, a veces no por buenos motivos, y es que ni su protagonista, Mia Farrow, ni su director, Roman Polanski, ni su esposa, Sharon Tate, se podrían imaginar que en torno a la película se acabarían cometiendo 6 asesinatos, lo que dio lugar a que surgieran rumores sobre una maldición. La semilla del diablo se rodó en el neoyorquino edificio Dakota, un lugar marcado ya por la muerte, dado que en él se habían producido 12 suicidios antes de que se rodara la película. En 1880 se ponía su primera piedra, en una parte de Nueva York en la que no había ningún otro inmueble. Estaba tan aislado y lejos del centro que los neoyorquinos solían decir que ir hasta allí era como ir a Dakota, que es un estado fronterizo con Canadá. De ahí surgió su nombre. A principios del siglo XX, en él se alojó Aleister Crowley, experto en magia negra que, según los rumores, pudo haber realizado rituales satánicos dentro del edificio. Estos supuestos ritos atrajeron al Dakota a otros amantes del ocultismo, como el actor Boris Karloff. El hombre que encarnó al monstruo de Frankenstein vivió también allí. Las malas lenguas hablan de sus célebres sesiones de espiritismo, y hay quien le acusa de haber liberado espíritus malignos, responsables de que en el edificio haya continuos ruidos extraños y olores inexplicables. We're walking side by side. El rodaje de la película resultó un infierno. Polanski no tardó en mostrar su personalidad déspota, haciendo gala de un tremendo desprecio por los actores, a los que trataba como un tirano. Cada mañana mi asistente les traía plátanos y les encantaban, pero después de un tiempo, cuando no había plátanos, se ponían de muy mal humor, aseguró en una entrevista. Me estimulo repitiéndome a mí mismo que soy el mejor, un genio. Mientras trabajo en una película, estoy convencido de que será un gran éxito. Por eso le exijo a la gente con la que trabajo todo tipo de cosas que no les pediría normalmente, declaraba en otra entrevista en el año 86. Frank Sinatra, entonces marido de Mia Farrow, fue el primero en alzar la voz y exigir a su mujer que abandonara el proyecto, incluso con violencia física, aduciendo que Polanski era un inútil, incapaz de encontrar su propio culo con las 2 manos. El rodaje se retrasaba más y más por las manías y perfeccionismos del director y su tendencia a repetir hasta la saciedad las tomas, tras las cuales ni siquiera decían corten, sino otra vez. Farrow afirmó que hasta el mero hecho de alzar el brazo unos centímetros más de lo que él consideraba que era necesario suponía una nueva repetición de toma. Por si el clima de desasosiego no fuera ya lo suficientemente fuerte, Sinatra decidió que aquel era el momento perfecto para enviarle a Farrow los papeles del divorcio. Esta los recibió en el plató y, rota por el dolor, estuvo a punto de abandonar la película a mitad de rodaje. La intérprete cayó en una profunda depresión que Polanski utilizó a su favor, haciéndole volcar toda esa tensión en el papel de Rosemary. Polanski además obligó a Farrow, vegetariana, a comer hígado crudo varias veces delante de la cámara. Y en esa escena en la que su personaje atraviesa una avenida repleta de tráfico sin mirar, decidió que, para dotar a la secuencia de más naturalidad, no iba a cortar el tráfico. Farrow literalmente se jugó la vida. ¿Quién va a atropellar a una mujer embarazada?, le dijo para que se tranquilizara. Por suerte, no resultó herida. Farrow no solía protestar y seguía las instrucciones del realizador, sumisa.
En ese clima de tensión, el productor William Castle llegó a recibir amenazas de muerte por parte de personas que creían que el film no había hecho más que traer la presencia de Satán a la Tierra. La Semilla del Diablo se estrenó el 12 de junio de 1968. Fue todo un éxito y pronto acabó siendo clasificada como una película de culto. Pero el precio a pagar fue alto y la tragedia no tardó en golpear a muchas de las personas involucradas en el film. El compositor Krzysztof Komeda, colaborador habitual del cineasta y autor de la banda sonora, fue víctima de un trágico accidente. Se cayó en un barranco en Los Ángeles y, a consecuencia del incidente, sufrió varias heridas en la cabeza que le provocaron la muerte 4 meses después. Tenía 37 años. William Castle sufrió un fallo renal al finalizar la producción y murió a los 63 años de un infarto de miocardio. Cassavetes, por su parte, contrajo una extraña hepatitis y falleció a los 59 en 1989. Sharon Tate, mujer de Polanski, embarazada de 8 meses y medio, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas en su residencia de Cielo Drive la madrugada del 9 de agosto de 1969, a manos de la secta La Familia, del psicópata Charles Manson. Algunos llegaron incluso a acusar al propio Polanski de complicidad en la masacre, y su nombre apareció impreso en letras grandes en otro escándalo cuando fue acusado de abusar de una menor en 1977. Respecto al edificio Dakota, fue el escenario de otro asesinato mediático, el de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el ex-Beatle fue asesinado a tiros por Mark David Chapman, un fan enloquecido. El productor Robert Evans tocó el cielo con la película, pero posteriormente su carrera entró en declive y su vida personal también. Sufrió 3 infartos, fue sospechoso de un asesinato e ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico para no acabar suicidándose. Para colmo, su mujer, Ali MacGraw, le dejó por el actor Steve McQueen. Tras interpretar a Rosemary, Mia Farrow se convirtió en una respetada actriz. Fue pareja y musa de Woody Allen y protagonizó películas míticas con el cineasta neoyorquino, tales como Hannah y sus hermanas o La Rosa Púrpura del Cairo. Sin embargo, todo el mundo sabe cómo acabó su idilio personal y profesional, cuando Woody Allen la abandonó por Sun-Yi, la hija que adoptó con André Previn y que él mismo había acogido como padre. Se inició un calvario judicial donde Allen intentó de maneras repugnantes desacreditarla. Desde entonces, la actriz ha ido trabajando en producciones más bien mediocres, sobre todo en telefilms. ¿Está maldita La Semilla del Diablo? Pues una semana más está con nosotros en nuestra tertulia Pedro Riutort. Muy buenas tardes, días, noches. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, días, noches. Pues bueno, aquí preparado para tratar este tema tan interesante que has escogido para hoy, Javi. Como ya avancé la semana anterior, en el programa lo dejé caer que iba a haber sorpresas, y esa sorpresa es que efectivamente se une a nuestra tertulia nuestra nueva colaboradora, Giselle. Buenas tardes, días, noches. Giselle, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, chicos. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, Giselle, no sé si quieres introducirte a la audiencia antes para que te conozcan un poco. Bueno, pues nada, mi nombre es Giselle y soy escritora de romántica, digamos que de momento que como afición, y una fiel oyente del podcast de Javi y de Pedro, por lo que para mí es todo un honor estar aquí charlando con ellos, vamos, un privilegio. El honor es nuestro, por lo menos de mi parte, el honor es nuestro, y la verdad que tienes una voz muy cálida, que pues promete. Mira, te agradezco que me lo digas porque yo soy de esas personas que no me gusta nada escuchar mi voz. Pues de verdad te lo digo, no es peloteo, que tienes una voz bastante... no sé cómo definirla, pero vamos, que
Que te abraza, que una suena, voz que te abraza. Exacto, melosa, sí. Bueno, pues muchas gracias. Da gusto empezar así. Pues sí, Nada. porque además casi vamos a necesitar que nos abracen con el tema que traemos hoy, ¿no? Después de ese aperitivo que tuvimos con El Exorcista y con Poltergeist, pues volvemos a hablar de una película maldita. En este caso, el clásico del año 68, La Semilla del Diablo, mítica y muy salpicada por la muerte, que lo comentaste tú en el programa anterior, además, Pedro, en el programa que dedicamos a Poltergeist y al Exorcista, hablaste de que Poltergeist y el Exorcista efectivamente servirían como aperitivo, pero que el plato principal sería La Maldición de la Semilla del Diablo, y algún oyente también lo había comentado en el canal de YouTube, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, y yo además creo que de las 3 películas, evidentemente yo soy muy fanático de Poltergeist, tú lo sabes. El Exorcista de William Friedkin me parece un peliculón, eso es indiscutible, pero quizás la película que más calidad cinematográfica para mí y más chicha y mal rollo, me atrevería a decir, tiene, para mí es La Semilla del Diablo. Es una película que puedes verla y volverla a ver y revisionarla, y está llena de detalles y de cosas muy interesantes, y también la historia que hay antes y después. Uh-huh. Realmente yo estoy con Pedro. Yo creo que es una película que la veas las veces que las veas, descubres un detalle nuevo en la película. Está muy bien elaborada. Yo, vamos, Sí. de los primeros recuerdos que tengo en La Semilla del Diablo es que mi madre siempre lo cuenta, esto de que la vio esta película de pequeña y que la traumatizó tanto que cuando nací yo, que se asomaba de vez en cuando a la cuna a mirarme a los ojos porque le daba miedo. Pues mira, no se equivocó mucho, un poquito Sí, diabólico ha salido, pero bueno. Interiormente, desde luego. Pero bueno. No, pero bueno, me refiero creativamente, creativamente como persona eres un ángel, pero yo quiero decir una cosa, que además La Semilla del Diablo para mí es una película muy importante porque tiene unos secundarios que yo creo que es la primera vez que veo unos secundarios, o que era la primera vez que veía en su tiempo, unos secundarios tan bordados. Sí. Y que creo que hay muchísimas películas posteriores que beben de esta fuente, como es La Comunidad, sin ir más lejos, Sí. de la Iglesia, que no deja de ser una semilla del diablo para mí, Sí, a lo Cañí un poco, sí, es verdad. a lo Cañí, y que quizás la película del que a mí personalmente más me gusta, Uh-huh. que está clavada, que es una comedia muy bien encajada, y bueno, que quería hacer ese matiz porque es una obra maestra, vamos, hablando en plata. Además es que Polanski insistió muchísimo con el tema de los personajes hasta el extremo de obsesionarse tanto de llegar a dibujarlos para buscar actores en base a los dibujos que él había hecho. O sea que era un señor que lo tenía todo controladísimo, y yo creo que de ahí nacieron pues esas interpretaciones. La de la vecina para mí es de lo mejor de la película, ¿no? Pero hablando un poco de la génesis de esta maldición, pues la podríamos encontrar en ese edificio, el Dakota, en el que se rodaron los exteriores de la película. Un edificio que en su construcción estuvo muy aislado, de ahí su nombre, y en el que, según la rumorología, Aleister Crowley habría realizado prácticas de magia negra junto a sus acólitos, entre los que estaba además también Boris Karloff, el mítico actor que interpretó al monstruo de Frankenstein, que acabó siendo residente del edificio y del que las malas lenguas también hablaban. Decían que podía haber realizado sesiones de espiritismo que habrían despertado algo ahí dentro, porque los vecinos hablaban de ruidos raros y olores repugnantes, un poco estableciendo una suerte de simbiosis, ¿no? con el plató del Exorcista, en el que también decía la gente del equipo de la película que oía voces, que oía ruidos, que veía cosas, ¿no? Cierto o no, la realidad es que hasta el año 68, el año en que se rueda la película, 12 personas se habían quitado la vida en el interior de ese edificio, que es una cifra altísima, que ya llama la atención de primeras, ¿no? La verdad es que es una cifra alta, sí. 12 personas, tela. Sí, yo no sabía el número exacto de los suicidios que había habido. También hay que tener en cuenta que Nueva York es una ciudad muy grande, que quizá no sé el tiempo que transcurrió durante estas 12 suicidios, pero bueno, es llamativo, como bien decís. Uh-huh. Claro, date cuenta que lo más llamativo es que sean 12 personas como en el mismo punto. Uh-huh. 12 personas es una cifra alta en 40 años en el mismo punto, quiero decir. Es llamativo, muy llamativo. Y también es muy llamativo lo de Aleister Crowley, ¿no? El fundador de la filosofía telema y todas estas historias, que también se le podría hacer un programa, que estuviese allí viviendo, pues ya nos habla un poco de esa impronta mágica, digamos, para el que crean estas cosas,
que podría haber dejado en el edificio, porque desde luego la maldición de ese edificio posterior a la película se alarga, la comentaremos después, pero nos vamos a ir al rodaje de esa película, de La Semilla del Diablo, que un poco como el del Exorcista fue un infierno, ¿no? Con un Polanski desbocado que llevaba a sus actores al extremo, Mia Farrow que acabó en un estado casi agónico, amenazas de muerte a William Castle, el productor, por el tema satánico. Había gente que pensaba que el rodaje de esa película estaba invocando al diablo en la tierra, así que bueno, un poco infernal. No sé si vosotros conocíais este tema. Yo había escuchado sobre todo el caso de lo de Mia Farrow, bueno, lo de William también lo había escuchado, pero es verdad que esto trajo muchísima cola, porque luego fueron, pues el resto de los años siguientes al estreno de la película realmente fueron caóticos para muchísima gente no, digamos del elenco, no solo de actores, sino lo que había detrás, tanto el tema de productores como, bueno, director. Yo creo que le salpicó literalmente pues no voy a decir a todos, pero sí, a la mayoría. Prácticamente a todos los nombres importantes involucrados en la producción de la película les pasó algo, es verdad. Respecto a Polanski, yo había leído que estaba en un plan que tenía una torta y media. Entonces, que se puso muy tontito, que cada 2x3, pues lo que tú también, lo que pone en la nota que nos pasaste para hablar del tema, ¿no? Que yo esto sí lo conocía, que hacía repetir innumerables veces las mismas secuencias una y otra vez, simplemente a lo mejor porque la postura del brazo no había quedado lo elevada que él quería que quedara, tonterías así, ¿no? Sí. Entonces que aparte de toda esta, digamos, todo este folclore satánico y tal, toda esta presión que el productor debía llevar encima, que debía ser mucha, porque, a ver, tenemos que irnos La Semilla del Diablo es del 70 o del 60, ahora no recuerdo. Se estrenó en el 68. 68, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que debió pasarlo fatal, tanto la productora como el productor, porque aparte de la presión del tema ese satánico y que la gente que tenían en contra, que debía ser bastante, pues encima las tonterías del señor Polanski, que me imagino yo que debía estar subidito. Y bueno, que no fue un rodaje fácil, la verdad que no. Sí, desde luego, además Polanski se pasó del presupuesto en varias ocasiones, que hasta estuvieron a punto de parar aquello, pero al final la película llegó a buen puerto. De hecho, se dice que uno de los productores estuvo a punto de pararlo todo, pero cuando vio la calidad del material que se estaba grabando, decidió continuar y acertó, porque fue todo un éxito tras su estreno. Pero duró muy poco la alegría, ¿no? Porque meses después, pues esta maldición comienza a cobrarse a sus primeras víctimas. Y hablamos de Christoph Komeda, el compositor de la banda sonora, que sufre un accidente en un barranco de Los Ángeles y a causa de las heridas que le produce en la cabeza, pierde la vida meses después, a los 37 años. Este señor ya había colaborado con Polanski en varias películas anteriores. También William Castle, el productor, sufrió un fallo renal al terminar la película y murió con 63 años. Esos son las víctimas más inmediatas de la maldición, ¿no? Pero es que los actores también la acaban sufriendo. John Cassavetes moriría también de una extraña hepatitis a los 59, en el año 89. Y lo que decía un poco antes de la maldición del edificio Dakota, que se alargaba, es que en ese edificio es donde fue asesinado John Lennon el 8 de diciembre de 1980 a manos de Mark David Chapman. Muchas casualidades. Yo recuerdo haber visto la noticia de John Lennon en la televisión, imagínate. Claro, estoy descubriendo mi edad, pero para aquellos que ya no lo supieran, no sé, creo que lo he dicho anteriormente, pero bueno, ya. Y recuerdo esa noticia y fue muy impactante. Y recuerdo también haber estado, la primera vez que estuve en Nueva York, pasé por delante y no sé quién me dijo, creo que era alguien, un amigo de un amigo, me dijo, mira, ese es el edificio Dakota. Y fue cuando yo relacioné, pero más que relacionarlo con La Semilla del Diablo, lo relacioné con el tema de John Lennon, que fue muy impactante. Uh-huh. Es que yo creo que cuando pasó lo de La Semilla del Diablo, el edificio Dakota pues era una cosa, pero es que luego se fue formando, pues por ejemplo, mismamente a raíz de lo de John Lennon, ¿no? Ya se te creó otra imagen del edificio. Han ido pasando tantas cosillas ahí, bueno, cosillas, sí. Cosas ahí, que se ha visto el edificio de distintas formas a lo largo de los años. Sí, pero yo creo un poco que a partir de lo de John Lennon, creo que fue donde cobró más vida a la leyenda, o tengo yo esa idea, por lo menos, ¿no? Porque lo de John Lennon fue muy, 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 muy sonado y muy impactante. Fue una noticia que durante días
conmovió al mundo, porque por lo visto John Lennon estaba considerado no solo un excelente músico y ex miembro de los Beatles, sino que además era toda una figura que representaba pues muchos valores, ¿no? La paz, la libertad, bueno, todo eso. Entonces yo creo que ahí fue, digamos, ya la estocada final. Claro, eso yo creo que también apagó un poco lo que era el Dakota con, en este caso, el tema de Polanski y demás, de la maldición y demás. Yo creo que ahí lo apagó bastante y ya, pues, básicamente, pues lo que ha pasado, ¿no? Que ya relacionamos lo que es el Dakota con la muerte de John Lennon, que claro, no fue un asunto baladí, quiero decir. Sí, que además tiene el edificio tiene un nombre como también muy de película de terror, ¿no? De referirse a él como el Dakota, no sé, a lo mejor es porque ya lo asocia a todo lo que estamos hablando del caso, pero a mí me resulta como si fuese un edificio sacado de, yo que sé, de una serie tipo American Horror Story, un edificio maldito. Sí, suena un poco siniestro, la verdad. O de una novela de Stephen King, sí, no sé. Te digo una cosa, a mí no me haría gracia vivir en ese edificio, te soy sincero, pero para nada, o sea, creo que como yo creo que ya de por sí era un edificio en el que ha ocurrido todo esto, ¿no? Pues a día de hoy la gente no quiere vivir en un piso en el que ha fallecido alguien por muerte natural, quiero decir, parece que te haga un poquito de respeto entrar. Pues tú imagínate en un edificio que ha pasado todo lo que pasó. Siguiendo y un poco saliendo del mundo del Dakota, que es verdad que resulta muy atrayente y muy interesante, pues nos vamos del mundo de Dakota al de Mia Farrow, que en el momento de la película pues se vino totalmente abajo, porque su pareja, Woody Allen, la abandonó después. Antes ya había roto con ella a Sinatra, de hecho le envió los papeles del divorcio, allí como comentaba en la presentación del caso, le envió los papeles de divorcio a la película, al plato de la película, y después de todo esto pues todos conocemos la historia que tuvo con Woody Allen. La abandonó de una manera súper grotesca por su hija, por Sun-Yi, una hija que además Woody Allen había acogido, ¿no? como propia. Y tras un calvario judicial repugnante ya acabó haciendo films pues de dudosa calidad, ¿no? Todos recordamos ese proceso judicial. De hecho yo leí hace poquito, porque era un caso del que no estaba muy enterado, y leyendo en un libro sobre la crónica negra de Hollywood, para nada sabía toda, y con perdón de la expresión, toda la mierda que había detrás del caso entre estos dos. Yo creo que lo que le pasó también a Mia, pero ya desde el momento del rodaje, ese momento en el que tú estás, pues te había prometido el cielo, y realmente tenía el cielo en las manos mientras estaba grabando eso, porque fue un peliculón al final y una estrella a nivel de cine, ¿no? Pero ya desde el primer momento, el hecho de estar grabando y que te envíen los papeles al rodaje, yo creo que ya tiene que ser impactante. Uh-huh. Y ya de por sí tener esa presión que tenía ella con el tema de Polanski y demás, es que sale de comer aparte. Sí. Sí, de todas maneras hay que pensar que eso es Hollywood, yo quiero decir que es Hollywood, es América, y ahí las cosas van a lo grande. Entonces Sinatra, estamos hablando de nombres muy importantes, muy sonoros, pues esa gente, los divorcios son así. ¿Qué está rodando La Semilla del Diablo? Espérate que te envío al abogado con los papeles del divorcio, porque todo, es verdad, es que ahora ya no tanto, pero sobre los años 50, bueno, no te cuento antes del Hollywood dorado, pero las estrellas eran muy estrellas. Y todas estas cosas, pues nada, aunque a nosotros nos pueda parecer muy despiadado lo de enviar los papeles y tal, pero que era pues el día a día. Pero vamos, que sí, que no lo debió pasar bien esa mujer, y yo creo que incluso se nota, porque en la película está maravillosísima. O sea, está súper bien, pero hay un momento de la película que ella realmente empalidece y adelgaza y da una pena a la pobre mujer, y yo creo que fue consecuencia de todo lo que estaba pasando entre el Roman Polanski, el divorcio y todo lo que estaba sufriendo esa mujer, más el peso de una película como es La Semilla del Diablo. Sí. Pues no lo debió pasar bien, Un poco como el caso Shelley Duvall, ¿no? Que exacto. Ves la película y no puedes evitar pensar, pero ¿de verdad está actuando o es miedo de verdad? Porque la verdad es que ambas están sembradas en los dos, pero claro, todos sabemos lo que pasó en ambos casos, ¿no? Pero volviendo a esa maldición, pues hablamos también de Robert Evans, que corrió un poco la misma suerte, ¿no? Uno de los productores de la película, cuya vida profesional y personal pues ambas se vinieron abajo. Sufrió 3 infartos, fue sospechoso de un asesinato y acabó ingresando voluntario en un psiquiátrico para no suicidarse, y su mujer lo abandonó por Steve McQueen. O sea, aquí tenemos esa ristra de casos relacionados con la película, pero yo creo que
del que todo el mundo se acuerda, y cuando se habla de esto, se habla de Sharon Tate, ¿no? Durante los años 60, una de las grandes estrellas emergentes en la industria del cine era una chica de Texas conocida como Sharon Marie Tate. A pesar de unos tímidos comienzos en el turbulento mundo del show business, su belleza llamó la atención de varios productores y acabó por conseguir un papel en El Ojo del Diablo, una película de terror dirigida por J. Lee Thompson. Tras el estreno de ese film, Polanski se prendó de ella, desechando a la actriz que tenía en mente para El baile de los vampiros y eligiendo a Tate en su lugar. Poco después, ambos iniciaron una relación sentimental. En el 69, Tate quedó embarazada. Fue un año glorioso, dado que también había sido nominada al Globo de Oro por su papel en El Valle de las Muñecas. Pero a la par que su felicidad crecía, la maldad de un monstruo lo hacía también en las entrañas de Hollywood. Charles Manson era un criminal con varios arrestos por robo a sus espaldas y que durante el conocido como Verano del Amor pasó a ser una suerte de gurú de los nuevos tiempos. Manson convivía con un gran número de mujeres que, víctimas de sus tretas, habían sufrido un lavado de cerebro. Mary Brunner fue su primera pareja oficial. Comenzó a vivir con ella en su casa. Después, contra la voluntad de Brunner, Manson invitó a otra mujer a vivir con ellos. En poco tiempo, estaban compartiendo la casa de Brunner con otras 18 mujeres. Pero fue Mary la que quedó embarazada de su primer hijo. Manson se relacionaba con nombres tan dispares como Al Lewis, el conocido abuelo Munster, cuyos hijos llegó a cuidar alguna vez, diciendo que Manson era muy buen tipo cuando lo había conocido. O los miembros de los Beach Boys, con los que tenía una extraña y nunca explicada relación, llegando incluso a componer temas para ellos. Durante los meses siguientes, lo que se empezó a conocer como la familia, el grupo de seguidores de Manson, comenzó a crecer. Se mudaron a varios ranchos de California. Cada vez tenía más adeptos y su delirante ego comenzó a crecer sin control. En agosto de 1968, Manson estableció una guarida para el grupo en el rancho Span, donde a menudo se filmaban películas del oeste. Los miembros de la familia adecentaron el rancho. Además, Manson ordenó a las mujeres que de vez en cuando mantuvieran relaciones sexuales con el octogenario, ya prácticamente ciego, dueño del rancho. Todas las mujeres actuaron como objetos sexuales para el dueño a cambio de no pagar alquiler. Manson estaba obsesionado con la idea de que los afroamericanos iban a protagonizar una revuelta social que acabara con la raza humana. Los 60 fueron una época de grandes disturbios raciales, en mitad de los que se produjo el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. De hecho, usó este asesinato para avivar su discurso. Manson afirmó que ese mensaje que tanto predicaba estaba siendo difundido por los Beatles en su famoso White Album, y en especial a través de canciones como Helter Skelter, nombre que utilizó para denominar al fin del mundo que estaba. Para incriminarlos. Esto, en la cabeza de Manson, se convertiría en el disparadero definitivo. Pero el gurú tenía todavía una misión más. Quería grabar un disco para difundir las advertencias del apocalipsis. Intentó localizar a un productor musical, Terrence Melcher, y se dirigió a la dirección en la que le habían dicho que vivía, el 10.050 de Cielo Drive, en Beverly Hills. Pero Melcher ya no vivía allí. La casa había sido alquilada por Roman Polanski y su pareja, la actriz Sharon Tate. Manson se presentó allí y al no encontrar al hombre que buscaba, se marchó. Pero poco más tarde, el 8 de agosto de 1969,
Frustrado por no poder hacer su proyecto musical realidad, reunió a varios miembros de la familia: Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krebwinkel, y les ordenó que fueran a la casa del productor y mataran a todo el mundo que encontraran dentro. Roman Polanski estaba en Reino Unido trabajando, y eso fue lo que le salvó. Tate, embarazada de 8 meses, se encontraba en casa con el famoso peluquero Jay Sebring. También estaban allí Wojciech Frykowski, un aspirante a escritor que se dice a veces actuaba como camello, y su pareja, Abigail Folger, que habían regresado de una cena fuera. Los 4 miembros de la familia allanaron la vivienda mientras todos dormían, tras haber cortado la línea telefónica y disparar a un hombre que se acababa de cruzar con ellos. El primero en verles fue Frykowski, al que Watson encañonó diciéndole: «Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio». Uno a uno fueron capturando a los habitantes para reunirlos en el salón y amordazarles. Cuando Sebling intentó escapar, le dispararon, machacándole después la cabeza. La misma suerte corrieron Folger y Frykowski, que tras huir fueron disparados, apuñalados y golpeados hasta morir de formas horribles. Mientras los miembros del clan Manson mataban a todos, Sharon Tate, atada por el cuello, se convirtió en la única superviviente. Pero al intentar escapar, fue descubierta. Momento en el que los miembros de la familia la agarraron para que Watson la apuñalara 16 veces. Después, usando su sangre, escribieron la palabra cerdo, quizá en otro intento de incriminar a los Panteras Negras. Al día siguiente, Manson, profundamente disgustado por lo escandaloso de los asesinatos, se unió al grupo participando en otro crimen. Hasta que Charles Manson y su grupo de asesinos no fue arrestado y relacionado con el asesinato de Tate, cuando Susan Atkins, tras un arresto por robo, presumió de haber matado a la actriz. Todo tipo de historias circularon por Hollywood, desde que Tate era miembro de un grupo satánico a que había una campaña de asesinatos programados contra miembros de la élite de Hollywood. Hoy, el cuerpo de Sharon Tate permanece junto al del bebé que estaba esperando en el cementerio católico de Holy Cross. Y para hablar de este crimen de Sharon Tate, pues nos tenemos que poner en contexto y hablar de ese momento y de ese monstruo que se forjó en esa época de Charles Manson, que hay muchísimo escrito sobre él, pero tampoco es que se sepa demasiado sobre su biografía, porque era un mentiroso profesional, ¿no? Nacido en 1934, hijo de una joven prostituta de 16 años, acaba prácticamente criándose en una suerte de orfanato y comienza a darse al crimen pues muy joven. A los 13 años ya había atracado una tienda y a partir de ahí pues va acumulando los delitos, las relaciones con mujeres y los hijos. De hecho, llegó en su momento hasta ser acusado de proxenetismo. Pasó gran parte de su vida adulta en prisión y es ahí donde comienza a surgir su interés por lo esotérico y por la filosofía oriental. Esto es un poco la antesala del asesinato, ¿no? Como decía antes, mucho está escrito sobre Manson, que es una de las personalidades criminales que más han fascinado a historiadores y a la gente, ¿no? Que hay un montón de películas, un montón de series sobre él. Y es cierto que era increíble esa capacidad suya para manipular y someter. Nada más hay que ver esa fascinación que causaba en sus seguidores, dispuestos a matar por él y su mensaje, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? A mí me fascina Manson de siempre, desde que tuve conciencia o tuve conocimiento del caso de Sharon Tate, que desde luego me traumatizó, porque ya entraremos luego en pormenores, pero el crimen fue muy fuerte, fue muy heavy, que además, como tú bien has explicado, entroncaba con esta historia de la semilla del diablo y esta maldición, tanto del edificio Dakota como posterior al rodaje de la película. Pero bueno, que digamos se cierra el círculo ya, ¿no? Con este... pero Manson, al igual que siempre me ha fascinado su figura y las entrevistas que han hecho, hay un documental muy bueno en el que además entrevistan a la familia de Manson, que en realidad fueron los verdaderos asesinos, porque Manson, digamos que fue el cerebro en la sombra y no se ensució las manos de sangre, nunca. Eso hay que dejarlo claro. Pero en el fondo a mí me parece muy curioso él y me llama mucho la atención porque creo que es una persona motivada por la envidia.
y que es algo que se nota mucho en sus expresiones, en su forma de hablar, que toda esa violencia que despertó en él viene motivada por la envidia, por los celos y porque en el fondo era una persona que era un secundón. Entonces es como un poco, con todo mi respeto, como el bufón de feria que quiere llegar a ser, no sé, el maestro de ceremonias y no puede, ¿no? Y entonces se enfada y crea esta especie de figura maléfica. Era un frustrado, ¿no? Sobre todo con ciertos ámbitos de su vida. Llega un momento que adquiere esa obsesión casi malsana con los Beatles y ese talento musical suyo que no explotó del todo nunca. De hecho, pues... Pero hay una cosa aterradora en Manson, y es que cuando puedes verlo en las entrevistas y tal, tiene una mirada que es el mal. En realidad, a mí es de esas personas te pone mal cuerpo, que te pone mal cuerpo, que realmente lo miras a los ojos y yo digo, madre mía, el entrevistador tiene que estar, porque hay un momento, por ejemplo, de una entrevista que le dicen ¿quién es Charles Manson? Y hace esos gestos tan como, no sé, como de mimo o tal, y dice no pare, sí. Y hace así y abre los ojos. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Es aterrador. Son 2-3 segundos que no hace nada, pero su expresión es acojonante. Entonces, claro, es una figura, como tú bien has indicado, digna de estudio. Sí, es lo que decía un poco, que yo creo que este asesinato nace de su rabia personal, ¿no? Porque lo que comentaba de ese talento musical nunca explotado, esas maquetas que se pueden escuchar en YouTube que grabó, y hay gente que ha hecho covers, esa relación tan extraña con los Beach Boys. Ojo, y hay disco publicado de Manson, ¿eh? Sí, que yo además me acuerdo que en el programa de Halloween del extraño viaje, cuando teníamos ese podcast, pusimos alguna canción de Manson. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion. De esa obsesión que tenía con el Helter Skelter de los Beatles, yo creo que en este caso, cuando él acude a esa casa, él ya sabía que ese productor, que Terrence Melcher, no estaba en la casa porque había estado antes él, y ya le habían dicho que allí no vivía más. Entonces, cuando manda a todos sus acólitos allí, lo hace para que acaben con los presentes, entre los que estaba Sharon Tate, embarazada de 8 meses, pero él no se mancha las manos, o sea, les manda allí a matar a todo el mundo que había en ese lugar, a sabiendas de que su objetivo principal, ese productor, no estaba allí. Entonces, ya nos dice cómo era la personalidad de este señor, de este psicópata, y la capacidad manipulativa que tenía, ¿no? Es increíble que una persona pueda tener tanta persuasión, no ser tan manipuladora como para hacer que maten por ti, de conseguir que tú no mancharte las manos, ¿sabes? Porque realmente, pues a lo largo de la historia, la gente, pues los asesinos y demás, siempre como que han cojeado, han querido ese tipo de protagonismo. Porque, como bien has dicho tú, Pedro, siempre ha sido como un poco también en parte, estaba por detrás, ¿no? Como un segundón y demás, pero sin embargo, a la hora de hacer ruido, por decirlo de una forma, ¿no? Estaba el primero, o sea, era el mejor. Esa capacidad de someter a la gente. Sí, y hay que tener también, a mí me gustaría poner al oyente en contexto un poco, porque hay el documental que no recuerdo el nombre, que creo que es de Documentos TV, pero que es muy interesante. Habla la familia Manson, las mujeres, como 30, 40 años después, creo que era, de los asesinatos, y que seguían en prisión en el día en que se emitió este documental,
Pero claro, ellas dicen que estaban arrepentidas porque en realidad ellas habían tomado durante varios meses LSD constantemente, que esto habría que entenderlo. Entonces, claro, quiero decir, por aquello que comentabais de cómo una persona puede ejercer, bueno, pues sí, una persona puede lavar el cerebro de otra persona, sobre todo si son personas como en el caso de estas chicas, que pues tenían algún tipo de problemas, han venido de casa, bueno, aquello de que pues no tenían una relación muy estable con sus padres y tal, pero luego hay que añadirle el tema del LSD, que en esa época estaba súper de moda consumir LSD. Uh-huh. A mí... Quiero decir que fue un factor importante y que en el documental se destacaba. Que quiero decir que tuvo su importancia, porque cuando ves las imágenes del juicio las ves que les piden por favor que guarden silencio, que se comporten de una manera, y ellas se levantan y se ponen a cantar con las manos alzadas y flores en el pelo, completamente idas. Sí, además él se aprovechaba mucho de ese momento histórico, ¿no? De esa revolución hippie, de cómo se apropia un poco de ese movimiento, se lo lleva a su propia filosofía de vida. Y yo creo que eso es lo que le hace captar a muchos adeptos. Y de esto que hablas de las mujeres, a mí había un dato que me llamaba muchísimo la atención, y cuando él se muda con la familia Manson a ese rancho que era propiedad de un anciano, de un octogenario casi ciego, obliga a esas mujeres a actuar como objetos sexuales para ese hombre, para el dueño del rancho, como agradecimiento por quedarse allí, y ellas acceden todas a mantener relaciones con este señor. O sea, era un control el que él tenía sobre esta gente que llegaba casi hasta la anulación de las propias personas, yo creo. Sí, lamentablemente sí, era así, pero por eso digo que además el LSD está demostrado que puede ejercer, pues puede ayudar enormemente a que la persona, pues al sometimiento, ¿no? El lavado de cerebro, que se dice vulgarmente. Un sometimiento total, no tienes nulas tus capacidades, no puedes. Es muy fácil entonces someter a alguien. Supongo que él debía estar visto como un gurú. Entiendo que esa gente lo debía estar viendo como un gurú. Sí, como era gente Salvador, joven, un visionario, porque es como él se mostraba, un padre espiritual, alguien que te mostraba, o por lo menos ellos lo interpretaban así, que te quería. Que esto es lo más triste, que es que... Claro, es que lo de la familia Manson no viene porque sí, es que ya ese concepto de familia es que para muchas personas que formaban parte de ese grupo, ese hombre lo era todo. Era así, era todo lo que tenían y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él porque era su salvador. Es que al final vamos al género de Giselle. Era una historia romántica. Sí, llevada... De finales trágicos. Con final muy trágico. Pero era gente que no se ubicaba en el mundo, porque este es el resumen que podríamos hacer, ¿no? El tagline. Gente que no se ubicaba en el mundo y que encuentra, por desgracia, la persona equivocada. Entonces ahí ya, pues... Y claro, que también se agarran un poco por esa necesidad de querer, pues que quieran, ¿no? Que les quieran en este caso. Se agarran a lo primero que parece que te está demostrando un poco de atención. Efectivamente, claro, porque al final, que es básicamente lo que casi todos queremos. Digo casi todos porque hay excepciones. Evidentemente el psicópata supongo que le dará igual. Ya. Pero casi todo queremos que nos quieran, ¿no? Y al final él también alimentaba todas estas cosas sembrando un clima de miedo y de tensión, ¿no? Porque siempre hablaba de que esa tensión estaba a punto de explotar, que se iban a rebelar. El apocalipsis, el fin del mundo. Exacto, si sumamos la marginalidad de estas personas, las drogas, la relación que tenían con él, todo esto, pues ya tenemos un cóctel totalmente explosivo, ¿no? Cuando les dice lo del disco, donde va a dar las claves para salvar y todo esto, y luego pone de por medio que este productor y tal, pues al final tenemos lo que aquí pasó, una verdadera carnicería de la que se salvó Polanski porque no estaba allí presente, porque allí no miraron ni preguntaron, entraron y poco a poco fueron capturando, matando a todo el mundo, ¿no? Los reúnen en el salón, los amordazan, y cuando alguno intenta escapar le disparan, le machacan la cabeza. Todos corren un poco la misma suerte, ¿no? Disparados, apuñalados, golpeados hasta morir de formas horribles, asesinados por todos los miembros del clan Manson. Y Sharon Tate, que estaba atada por el cuello, fue la única que casi logra salvar la vida,
pero al intentar escapar es descubierta y los miembros de la familia la agarran y la apuñalan 16 veces. Después cogen su sangre y escriben con ella cerdo, quizá en otro intento de incriminar a ese grupo, a los panteras negras, ¿no? Yo, perdóname, no quiero ser morboso, pero no sé si voy equivocado, pero creo que Sharon Tate estaba embarazada. De 8 meses. De 8 meses y que sacaron el feto, según lo que yo leí en su día, con lo cual es que ese crimen no tiene perdón. Podemos agarrarnos al momento histórico, podemos agarrarnos al desarraigo, nunca mejor dicho, de la familia. Podemos agarrarnos al blanqueo mental, ¿no?, que hizo ese señor. Hay que estar muy tronado. Yo ese dato del feto no lo encuentro. No sé si es cierto o no. No lo encuentro. A lo mejor es exageración. Pero sí, yo leí que le habían extraído, que le habían seccionado. O rumorología que ha podido llegar a día de hoy. Pero bueno, rumorología, sí. Con lo burros que eran, no me extrañaría lo más mínimo si eso hubiese sido así, ¿no? Porque imagínate cómo debió ser aquello, que la noche posterior a los crímenes en esa casa, los miembros de la familia Manson parten con nuevas instrucciones. Los 4 protagonistas del evento anterior son acompañados por otros 2 hombres, Leslie Van Houten y Steve Dennis Grogan, y el propio Manson, que estaba, pues, en sus palabras, disgustado por el modus operandi de sus adeptos en la noche anterior, el cual había considerado ruidoso y muy poco eficiente, así que decide acompañar esa noche personalmente a sus pupilos con el fin de mostrarles cómo se hacía. Se da en ese momento el crimen de LaBianca, el asesinato y mutilación de Leno LaBianca y de su mujer, en la que le asestan 41 puñaladas, que incluso ya después de muertos se ceban con ellos. Al marido le trinchan con un tenedor, le mutilaron. Por eso te digo que no me extrañaría lo del bebé si fue así, ¿no? Porque no tenían ningún respeto por nada. Es que es muy macabro todo lo que hicieron, y quiero decir, la hazaña está presente de una manera escalofriante. No sé, ya poco importa si se lo sacaron, no poco importa, pero es decir, dentro de ese carnaval de locura y sangre y depravación, o sea, entras en una espiral que va. Claro, y además se da mucho a la rumorología de la época, ¿no? Porque hasta que se llevan a cabo esas detenciones de los miembros de la familia, pues realizan muchísimos asaltos, robos, crímenes, incluso llegan a intentar perpetrar el asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en Sacramento. Y hasta ese arresto, pues como decía, esa rumorología, ¿no? Todo tipo de historias circulan por Hollywood sobre Sharon Tate, desde que esta era miembro de un grupo satánico a que había una campaña de asesinatos programados contra miembros de la élite de Hollywood. O sea que es como hay toda una mística en torno a este asesinato. De hecho, hay mucha gente que todavía relaciona esa muerte de Sharon Tate con grupos satánicos, a pesar de todo lo que sabemos, ¿no? O sea que... Claro, porque todos esos planes, ¿qué motivación tenían? O sea, todos esos ataques contra las élites, contra la élite de Hollywood, ¿qué plan? No sé. ¿Qué motivación tenían? Yo lo desconozco. Pues es que no acaba aquí, porque como decía, Polanski se libra de esto, que yo no sé cómo... el momento, yo me imagino el momento en el que le llega la noticia de que han asesinado a su mujer con su bebé, de la manera en la que la han asesinado debió ser terrible, ¿no? Porque se encontraba rodando en Reino Unido. Pero decía de esa maldición de la semilla del diablo porque todo está relacionado con ella. En 1979, tras un intenso rodaje de más de 1 año y medio en Francia, pues Polanski estrena Tess, basada en esa novela de época de Thomas Hardy, con Natasha Kinski como protagonista. Dedica esa película a Sharon Tate, que le dio esa novela a Polanski, junto a otras pertenencias, el último día que se vieron antes de que volviera la actriz a Los Ángeles, y le dijo que podían hacer una película fascinante con este libro, ¿no? Que le aporta pues esa carga de drama todavía más al asesinato. Pero lo que es cierto es que el nombre de Polanski ya quedó en entredicho, pues fruto de todas las acusaciones de abuso sexual que acumula, ¿no? Que no son pocas. No son pocas, es que yo no sabía que había tantas. Conocía el caso del año 77, ese escándalo de abusos sexuales de Samantha Gamer, de 13 años de edad en ese momento. Polanski la lleva a la casa de Jack Nicholson en el Mulholland Drive con el pretexto de fotografiarla para una revista, para Vogue, pero una vez allí le da champán con metacualona, le toma fotos desnuda, la lleva a un jacuzzi y allí la viola. Polanski fue acusado de abuso sexual, ¿no? De consumo de drogas, de perversión y sodomía.
y tras negociar un acuerdo con la fiscalía, pues todos los cargos o casi todos los cargos fueron desestimados a cambio de que se declarara culpable por tener relaciones sexuales ilícitas con una menor. Luego también le acusó la actriz Charlotte Lewis, que dice que en el rodaje de Piratas le dijo que si no era lo suficientemente adulta como para tener relaciones, no lo era tampoco para hacer una prueba de cámara. El 15 de agosto de 2017 pues siguen apareciendo acusaciones tantos años después. Una mujer que solo se ha identificado como Robin acusa a Polanski de abuso sexual 40 años antes, en 1973, en Los Ángeles, cuando ella tenía 16 años. Y el 26 de septiembre de 2017, otra actriz alemana de 61 años denuncia ante la policía suiza que el director la había abusado sexualmente de ella durante su adolescencia, en una localidad suiza muy pequeñita cuando ella tenía 15 años. La última acusación data del año 2019, cuando es acusado públicamente de violación por Valentin Monnier. Los hechos ocurrieron en 1975 y cuenta con el apoyo de un amigo de Polanski, ¿no? Cuenta con un apoyo, el testimonio de Valentin Monnier. O sea, un montón de casos que ensucian todavía más su nombre. Es decir, aquí lo que está claro es que este tío es un, perdón por la expresión, pero un cerdo. Esto tampoco tiene que ver con el diablo, esto. Sí, lo has dicho muy bien, porque no lo quería decir tan tal, pero efectivamente es lo que hay. Estamos hablando de... A ver, yo no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Yo no sé si los cargos a los que está, digamos... En este caso en concreto, si no estuviesen esos antecedentes, pues podría, a mí, hablo en mi caso particular, luego cada uno puede investigar y elegir tal, pero si no estuviese ese antecedente previo de esa niña de 13 años a la que violó y que se demostró que había sido así, que llega a ese acuerdo. Claro, por eso digo que es un tema... Yo, por ejemplo, en este aspecto soy más partidaria de pensar que realmente, bueno, este hombre era claro, lo que hemos dicho, un cerdo, un degenerado. Yo también. Y realmente, pues en el 77 Samantha se demostró, y luego, bueno, que salió en 2017, en agosto y septiembre, si no me equivoco, las otras dos acusaciones. Luego en el 2019, pues acusado ya totalmente, ¿no? Con un testimonio también de un amigo. Pero yo creo, sinceramente, yo en esta parte tengo la opinión de que, bueno, era el 77, volvemos a lo que he mencionado incluso antes, era un momento en el que no se podía hablar tampoco de esto, y menos de alguien del tamaño de Polanski. Claro. Si realmente tú no eras igual, digamos, no tenías el mismo nivel, perdón, que se me dio la voz, el mismo nivel, ¿qué ibas a hacer tú acusando a alguien del estatus, en ese caso, en ese momento, de Polanski? No sabías ni en el 77, en esos años yo creo que tampoco sabías muy bien ni cómo te podías salpicar incluso. ¿Qué pasa? Que yo creo que cuando ya publicó esto, vieron que además, yo creo que sí que salieron más denuncias, y yo estoy segura de que muchas no han salido, y ha habido muchas más detrás. Pero es que, ¿qué ibas a decir a esos años sobre alguien del tamaño de Polanski? Y muchas de estas denuncias yo creo que vienen también a raíz del Me Too y de todo lo que salió después de Weinstein, que no estamos hablando del 70, estamos hablando de casos muy, muy recientes que estaban encubiertos por toda una industria. Y yo opino totalmente como vosotros, y todo apunta. Lo que pasa que, claro, yo me siento como a un límite, ¿no? Que llego a un límite que digo, bueno, aquí me tengo que parar porque no tengo la información 100% certera, pero todo apunta a que fue así, ¿no? De que realmente pues nada, fue culpable y ya está. Respecto al caso de Von Weinstein, también opino como vosotros, pero también creo que dentro de esos casos tan dramáticos que hay, creo que hay cierto, es una opinión personal, por supuesto, cierto oportunismo que se cuela por ahí, ¿no? Que no es todo lo que parece, que está muy bien, que sí, que puede haber gente que tal, pero a mí me llama mucho la atención que hay personas, artistas, que lo hacen cuando ya tienen un estatus social altísimo, y creo que, bueno, no sé, a mí me puede parecer, y me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero que a lo mejor está ya un poquito, no sé cómo decirlo, no me parece... Puede ser que aparezca una persona que intente aprovecharse del momento histórico, pero claro, eso no deslegitima a todas las personas que efectivamente se ha demostrado que han sufrido ese abuso. Por supuesto. Por eso te digo... De todas maneras, qué peculiar, ¿verdad? Que todas las que han denunciado ha sido más o menos en la misma franja de edad.
que si 13, que si 16, Y que en la si misma 15. época. Todos abusos en los años 70. Pero Cuando eras pues una cría, seguramente una cría en ese momento miedosa, Y en que la sabes que época no va que a más poder poder- hacer mucho o que no la va a creer y en nadie la si época que habla. más poder tenía él, que Y no, Claro, no estaba en la evidentemente, cresta de él la estaba, ola. vamos. Y yo estoy seguro que debe haber muchos actores, hombres, que han pasado por eso y que no lo denuncian por la vergüenza social que puede conllevar. Estoy segurísimo. Yo porque también soy partidaria de ese pensamiento. sí, yo creo que sí. Ahora empezamos a conocer muchos casos de mujeres que evidentemente pues Sí, pero estaban sometidas. y incluso Pero- de hombres también, porque todo lo que ha pasado con Kevin Spacey y tal Sí, es pero ha costado un poquito más, quiero decir. Es ha como costado porque yo creo que Hollywood, como hacía citando a Stella Reynolds, siempre ha sido una mierda con mucha purpurina. Purpurina, sí. Entonces sí, así es. ha estado muchísima gente con muchísimo poder protegida y eso ha seguido siendo así hasta hace muy poco y hasta que se ha empezado. Madre no. mía de mi vida. Pero es que es que las orgías del Hollywood de los años 20, de los 30, las orgías en casa de Rodolfo Valentino y todo esto. Yo recuerdo en el Hollywood Babilonia el libro aquel, que creo que son 2 tomos, que hablaban de todas estas mega fiestas y orgías y tal, y cómo corría la droga por ahí, la masonería y no sé qué, y lo otro y tal, y decías, madre mía santísima. Es que en realidad es la semilla del diablo. O sea. Pero realmente aquí lo que peor de todo, y fíjate que habrán hecho cosas mal, porque se podrían enumerar y no acabaríamos, es el tapar, el ocultar todo, o sea, taparse unos con otros y al final que nunca haya podido salir estas cosas, ¿no? Hasta hoy, porque básicamente es ahora cuando realmente se puede contar un poco y que la gente, digamos, que por desgracia ahora te hagan caso ya. Pero Claro, porque la gente lo que ha tenido que pasar en esos años, en este caso pues con Polanski o me da igual quién, el trauma de estas personas, ¿no? Con el que han tenido que vivir. Claro, es que Hollywood es una potencia económica en Estados Unidos muy muy grande y aquí hablamos de gente que ha facturado muchísimo dinero, ¿no? Polanski, vaya, pero el tema de Weinstein, por eso digo que ha costado muchísimo que empiecen a salir todas estas cosas y yo, pues por mucho que se hable, porque si ya en su momento, como habéis dicho, muy bien dicho antes vosotros, cuando una persona alzaba la voz para denunciar algo, muchas veces no lo hacía por miedo a que acabase su carrera o a que la desacreditasen de cualquier manera, ¿no? Porque era lo típico, incluso con Weinstein ya se hizo esto hace bien poco, que ahora una persona reúna el valor para denunciar un abuso y tal, pues a mí, hasta que se demuestre lo contrario, yo lo siento, pero me pongo del lado de la víctima y si luego tengo que pedir perdón, pues pediré perdón, pero ya me parece que alguien levante la voz y denuncie un abuso de una valentía como pues para ponerme en ese lado. Yo simplemente eso, no tengo nada más que decir sobre el tema este. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también de acuerdo y aparte creo que nos hemos ido de guión. Se nos ha ido un poco. Se nos ha ido un poco, sí. Claro, porque tocaba el tema, que es muy polémico todo el tema este final y me daba un poco de miedo traer el caso de la semilla del diablo porque implica hablar de este señor. Implica hablar de muchas cosas. Implica hablar yo creo que uno de los casos de asesinato más populares del siglo XX, diría yo, que es el de John Lennon. Es que no hay que olvidarlo. Implica hablar del crimen de Sharon Tate, implica hablar de Charles Manson, que es un poco el reflejo de esa era hippie, pero ya degenerada, ¿no? Con lo bonito que empezó y lo mal que acabó. Sí. El tema, como entonces implica muchas cosas. El tema que has traído hoy aquí, que es la semilla del diablo, el edificio de Dakota, Sharon Tate, Charles Manson, es una cosa muy amplia, creo yo. Pues chicos, que abarca mucho. Y que abarca además varias décadas, ¿eh? Porque la estela de Charles Manson, no olvidemos que hay un grupo que todos conocemos que se llama Marilyn Manson. Sí, también, curiosamente también salpicado por temas de abusos sexuales, que fíjate que yo he sido fanático de Manson, pero mira. Sí, pero quiero decir que incluso en la cultura, no sé si llamarla pop
bueno, en la cultura, que ha tenido una repercusión, Manson, inmensa. Sí. Es decir, es así. Fíjate si es un caso que abarca en el tiempo que hemos empezado hablando del Dakota, que es un edificio que se construye en 1880, y hemos acabado hablando de las últimas acusaciones a Polanski en el 2017. O sea que fíjate si abarca Y fíjate, se alarga, igual hasta Manson está relacionado con el edificio Dakota y no lo sabemos. A lo mejor aquí todo puede ser. Su tatarabuelo era el mago ese, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Sí, Aleister que hizo Crowley. Sí, pues a lo mejor estaban entroncados familiarmente, ya sería la hostia, ¿eh? Pues mira, por allí en ese Dakota vivió Judy Garland, que también... que también telita. Sí, por eso te digo, Judy Garland, Judy Holliday, Leonard Bernstein, estoy leyendo aquí los nombres de Roberta Flack, Boris Karloff, bueno, un montón de gente súper famosísima. A lo mejor no murieron nunca y siguen viviendo ahí dentro y por eso son tan exquisitos con la gente que escogen. Porque a lo mejor han descubierto una pócima diabólica que les mantiene vivos. Yo qué sé, yo lanzo una idea para un guión, ¿no? Y viven ahí todos. Pues yo decía que me ha hecho gracia lo de Judy Garland. Yo acabo de divisar ahora mismo con esos datos una película buenísima, ¿eh? Sí, a que sí, viven todos ahí como que necesitan sangre de gente virgen. Bueno, en fin. Que no digo más tonterías. Me hacía gracia lo de Judy Garland porque en el otro programa comentaste lo de la maldición del mago de Oz y mira, pues también vivió allí en el Dakota. Pero bueno. Sí, que también sería un episodio extenso lo del mago de Oz porque... Telita, sí. Pues con esto, chicos, no sé si queréis añadir algo más, pero yo por mi parte me despido. Pues nada, yo decir que ha sido un placer charlar con vosotros, la verdad, y nada, que ahora oiré el programa de una forma diferente. Pues nada, Javi, yo encantado de estar aquí una semana más contigo, encantado de que se haya incorporado Giselle, que creo que puede dar mucho juego a tu podcast y nada, que aquí estaremos mientras se me requiera, pues aquí estaré para hablar de estos temas y dar mi humilde opinión. Mientras nos escuche alguien estaremos ahí a través de la niebla, así que exacto. Hasta la próxima semana. A través de la niebla.